Ok, vamos, ya está la grabación. Perfecto. Buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. Bienvenidos al módulo 16. Me presento con ustedes. Voy a abrir la cámara un momento para que podamos interactuar en esta presentación del módulo 16. Y bueno, pues esperando que se oiga y se vea lo que estoy compartiendo en pantalla. Así que, bueno, creo que mi cámara está un poquito lenta. No me deja compartir. Dejen resolver esto. Dejen reintentarlo. Okay. Muy bien, que parece que ya. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida al módulo 16, Evolución y sus repercusiones sociales. Soy el asesor José Luis Cano Velasco. Y bueno, pues es un gusto coincidir con ustedes durante este módulo que abarca 4 semanas, esperando que podamos hacer equipo, ustedes conmigo, y podamos llevar a cabo pues el buen cumplimiento, desarrollo de los aprendizajes y cumplimiento del propósito de este módulo, para que ustedes sigan pues de alguna manera desarrollando sus conocimientos, habilidades y encaminándose a la meta, que es no solamente acreditar el módulo, sino también pues aprender y relacionar estos conocimientos con su vida diaria, con su entorno real, y que esto contribuya de manera significativa en su formación académica. Ok, bueno, por ahí está como mi cámara un poco se va, viene. Bueno, la voy a quitar porque eso me distrae. Ok, voy a ver si ahorita se compone, pero bueno, eh, yo siempre inicio con esto de brindarles a ustedes toda la confianza para que se comuniquen conmigo, expresen sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes sobre los temas, sobre las actividades, cualquier cosa que ustedes crean que es conveniente hacerlo de mi conocimiento, lo pueden hacer. Incluso también algunas controversias o situaciones que se puedan presentar respecto a las retroalimentaciones a sus actividades, alguna calificación que crean ustedes que no sea la correcta, igual pueden hacerlo saber conmigo, con el asesor, para poder encontrar una respuesta, una solución a esas inquietudes. Con respecto a las actividades integradoras, pues ahí tenemos un instrumento que regula la retroalimentación, o que es un parámetro en el cual nos basamos los asesores, y son las rúbricas de las actividades que ustedes deben de conocer y sobre todo atender qué es lo que se evalúa en el aspecto cognitivo, pensamiento crítico y así, ¿no? Este, para que ustedes tengan de alguna manera claro qué es lo que se evalúa y también qué es lo que se espera que ustedes desarrollen en sus actividades. Bueno, siempre comunicándonos de manera clara, específica, qué es lo que solicitan o yo qué es lo que les solicito, y eso ayuda a que haya una buena comunicación, que haya respeto también, y sobre todo que nos podamos entender, porque bueno, les pongo un ejemplo. De repente he leído mensajes, no de ustedes sino de otros compañeros, en los que algunas veces son reclamos, ¿no? De que en tal actividad no me dicen bien cuál. Nada más, en una actividad que me calificó la semana pasada, me reprobó porque según usted no entregué este una tabla que es que no solicita las instrucciones y no sé a qué se refiere con esa tabla. Entonces yo quiero que me vuelva a revisar la actividad y corrobore la calificación. Bueno, así de manera general solamente me dicen que hay un problema, una se puede decir una controversia en una calificación de una actividad por
por no presentar una tabla. Pero no me dicen el nombre de la actividad, en base a la rúbrica que no se evaluó o que faltó. Y eso, bueno, pues de entrada, pues a mí y a mí y al alumno les resta tiempo porque en lo que aclaramos de qué actividad se trata y qué tabla, pues perdemos un poco de tiempo. Entonces, siendo claros o específicos en la manera de preguntar o brindar una inquietud, se puede resolver. Por ejemplo, mencionar el nombre de la actividad, qué elemento faltó o sienten ustedes que no se retroalimentó o evaluó correctamente en base a la rúbrica, y con eso pues yo reviso la actividad directamente, la retroalimentación, verifico que ese elemento se haya evaluado correctamente, si yo cometí el error o la omisión, hago la corrección en ese momento y ya doy una respuesta donde digo, sí, ya revisé la actividad y sí, efectivamente tienes razón, fue un error mío, o yo lo omití, o efectivamente no entregaste bien esa tabla de acuerdo a la rúbrica y ya lo especifico, ¿no? Entonces eso ayuda a que sea una respuesta, este, pues, específica a una inquietud igualmente específica, ¿no? Pero sobre todo la confianza de eso, ¿no? De cuando ustedes sientan alguna inquietud, manifestarla. Igual en estos espacios abiertos de aprendizaje, se espera que no solamente asistan o estén presentes durante la transmisión, sino que participen expresando sus dudas, comentarios en el chat, abriendo micrófono. Yo les doy la libertad de que si estoy hablando y ustedes quieren participar porque lo creen oportuno, pueden abrir el micrófono, no hay ninguna interrupción, al contrario, eso viene a abonar a la dinámica en que se está llevando la sesión, porque pues eso mete más dinámica, ¿no? Igual pueden pueden alzar la mano para solicitar una intervención o escribir en el chat, ¿sale? Yo estoy pendiente del chat y todo esto, ¿no? Entonces, pues eso, siéntanse en la libertad y la confianza de manifestar sus inquietudes, ¿ok? Bueno, pues el propósito de esta sesión es no solamente presentarme con ustedes y brindarles estas pequeñas recomendaciones o forma de, pues, brindar eh, mi asesoría con ustedes y resolución de dudas, ¿no? Sino también pues invitarlos a que puedan ustedes enfocarse en realizar las actividades integradoras teniendo en cuenta el propósito de las actividades, que eso es clave para el éxito más que el éxito, para cumplir cabalmente con cada una de las actividades, ¿sale? Ahorita voy a detallar más esta recomendación. Y bueno, pues la estructura de las sesiones va a ser la siguiente. Los días miércoles voy a enfocarme en presentar y dar recomendaciones sobre cómo deben de realizar las actividades integradoras, aclarar dudas. Ustedes tienen que leer las instrucciones o ya haber empezado a realizar sus actividades para que esas dudas las puedan manifestar en este espacio. No se trata de leer las instrucciones nuevamente o de escribir qué es lo que deben de hacer así leyendo las instrucciones, sino aclarar esas dudas. Y yo voy a reforzar, bueno, cuál es el propósito de la actividad, qué elementos o qué puntos de las instrucciones deben de tomar en cuenta, qué tipo de errores he visto que cometen mucho algunos otros compañeros en generaciones que ya pasaron este módulo y que quiero que ustedes lo eviten, ¿sale? También si necesitan ejercicios o ejemplos de cómo citar una referencia de internet, una página, un libro virtual o un recurso de Prep en línea CEP, bueno, pues usando el manual de citas y referencias
podemos hacer un ejercicio, un ejemplo, igual estrategias de redacción, de ortografía, bueno, de mejorar la ortografía y la redacción, este, y bueno, los días viernes el propósito será, sí, reforzar algunos puntos o dudas que surjan de las actividades, pero también presentarles un tema que venga a reforzar bueno, eh, alguno de los temas que se están estudiando durante la semana que corresponde, pero con un material o un recurso didáctico, un video, este o un ejercicio que nos permita pues aprender más y relacionar los temas de la evolución con nuestro contexto real y a partir de ello reforzar los conceptos de los temas que son relevantes comprender para realizar las actividades y cumplir los propósitos, ¿ok? Y bueno, pues acuérdense que las participaciones de esta sesión no es porque estén presentes, sino por participar, ¿sale? Entonces aquí veo que están conectadas alrededor de 5 personas, bueno, Nayeli, Lisette, Julieta, Yamilet, Cintia, 5 compañeras. Entonces, bueno, pues las invito a participar, ¿ok? Bueno, pues vamos a iniciar esta primera sesión. Y bueno, pues siempre parto con la invitación de cuando inicien una nueva semana, un nuevo módulo, lean y revisen la guía semanal, ¿no? En este caso la guía semanal del módulo 16 que corresponde a la unidad 1 llamada Revolución, nos dice que en esta semana vamos a estudiar el tema de los modelos evolutivos propuesto por autores que antecedieron a la teoría sintética y los autores que aportaron sus postulados o sus conocimientos para conformar lo que se conoce como teoría sintética. ¿Qué es la teoría sintética? Bueno, la teoría sintética es, como su nombre lo dice, es una teoría que sintetiza los conocimientos que Darwin y Mendel aportaron en su momento. Darwin con su teoría evolutiva y los postulados que sostienen esta teoría evolutiva, Mendel por otro lado con sus conocimientos y aportes a la genética, sobre todo las leyes de la herencia, de cómo se transmiten los rasgos de padres a hijos, que finalmente pues con el avance de la ciencia y la tecnología en el descubrimiento del ADN y bueno pues los genes y todos estos procesos de la herencia pues vienen a conformar lo que se llama la teoría sintética, la síntesis de todos estos conocimientos que nos permite comprender la evolución de los organismos en nuestro planeta. A partir de los postulados de esta teoría, ¿sí? Y de los factores evolutivos. Eso es clave entender de la teoría sintética. Cuáles son sus postulados y qué factores evolutivos nos menciona que propician la diversificación de la vida en nuestro planeta. Si ustedes al terminar esta semana saben qué dice o qué postula la teoría sintética, ¿sí? Pero además tienen claro cuáles son los factores evolutivos y cómo se interrelacionan entre sí para favorecer la diversificación de la vida en nuestro planeta, entonces van a poder entender y poder explicar cuál es el origen de la biodiversidad en nuestro planeta. Dicho en otras palabras, podrían ustedes entender por qué si se van a un bosque encuentran cierta vegetación que está muy bien adaptada, por ejemplo, un bosque de niebla, presenta pinos, presenta árboles que resisten muy bien temperaturas muy frías, ¿sí? O si se van a un desierto, encuentran igual
vegetación que resiste y tiene adaptaciones que resisten condiciones de clima muy extremos. En las noches unas bajas temperaturas, y en el día altas temperaturas y un ambiente muy seco, es decir, baja humedad en el aire, en condiciones donde la lluvia es casi nula o solamente se da en algunos días del año, pero que estas plantas tienen adaptaciones que les permite vivir en estos ambientes, ¿no? Ambientes desérticos. Igual animales que presentan adaptaciones muy pues llamativas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la mantis religiosa, sobre todo la mantis orquídea y la mantis dragón. Perdón, aquí oprimí mantis orquídea. ¿Por qué? Porque estos insectos presentan eh, estas estructuras que pues parecen de ciencia ficción, ¿no? Imagínense qué factores o qué elementos propiciaron que estos insectos tengan esta conformación, ¿no? Estos colores, estas formas de sus patas, la estructura de sus cuerpos, y que se mimeticen o que tengan prácticamente un disfraz parecido a una flor, en este caso una orquídea. Vean aquí estas imágenes, ¿sí? O por ejemplo, quien no ha visto, bueno, no sé si ustedes vivan en un ambiente rural, este otro insecto, el insecto palo, que finalmente pareciera pues así, una ramita seca, pero es un insecto, ¿no? ¿Qué factores o cómo es que estos insectos llegaron a tener esta estructura, este camuflaje que les permite pues de alguna manera esconderse entre el ambiente donde viven, sobre todo estas en ambientes donde hay arbustos o el suelo donde hay pequeñas ramas que cayeron de los árboles y se están secando, y que les permite pasar desapercibido de sus depredadores. Y eso es una estrategia evolutiva o una adaptación que la selección natural favorece para que subsistan estos individuos y pues tengan mayor éxito reproductivo, ¿no? Aquí tenemos otro insecto, ¿no? Otra forma de insecto palo, ¿sí? Y sobre todo, bueno, pues aquí detrás de esto tenemos que los factores evolutivos se interrelacionan para que estos insectos pues sean parte de la biodiversidad de nuestro planeta. Entender y poder explicar eso nos ayuda a entender nuestra realidad, nuestro ambiente, y sobre todo poder mover esos conocimientos de la teoría sintética, la teoría evolutiva de Lamarck, de Darwin, el modelo de la herencia de Mendel, más los autores de la teoría sintética, juntar todo ese conocimiento, analizarlo y entenderlo, y poderlo de alguna manera aplicar en la explicación de nuestro entorno o de nuestra realidad, pues hace más significativo el conocimiento, y eso es lo que se espera que ustedes en este módulo o semana pues desarrollen, ¿no? No solamente analizar las teorías evolutivas, sino también poder explicar la biodiversidad de nuestro planeta a partir de la teoría sintética, es decir, a partir de entender y comprender qué nos dice la teoría sintética sobre el proceso de la evolución de los seres vivos en nuestro planeta. Y bueno, pues esos son los aprendizajes que se esperan, ¿no? Retomando las primeras ideas de la evolución, hay que contrastarlas, es decir, compararlas. ¿Qué dijo Mendel? ¿Qué dijo Lamarck? ¿Qué propuso Darwin?
qué propusieron los autores de la teoría sintética cada uno y cómo se conformó el modelo de la teoría sintética para poder entender cómo se llegó a conformar esa teoría, ¿no? Cada uno de esos autores aportó un conocimiento o sentó las bases para que esta teoría se formulara. Poderlo entender y comprender nos va a dar el conocimiento para poder explicar la diversidad biológica, ¿ok? Que prácticamente esa es la conclusión de la actividad integradora 1, explicar la diversidad biológica a partir de la teoría sintética. Pero también se espera que ustedes puedan discutir sobre las implicaciones socioculturales que se dan por la interacción de las poblaciones humanas. ¿Qué es la interacción de las poblaciones humanas? Pues es cuando un grupo de personas o poblaciones de personas interactúan unas con otras. Es decir, por ejemplo, en la Ciudad de México, los que viven en la alcaldía de Coyoacán, que trabajan en Polanco, pues de alguna manera hay una interacción laboral, ¿no? O los que vienen del Estado de México a la Ciudad de México, o los que van de la Ciudad de México al Estado, o otras poblaciones humanas que vienen de otros estados de la República a asentarse, por ejemplo, en ciudades como Monterrey, Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara, etcétera, ¿no? O los turistas que van a Cancún, en fin, ¿no? Otros destinos turísticos. Hay todas estas interacciones de poblaciones humanas y eso es natural, más en nuestros tiempos modernos, ¿no? Pero que genera implicaciones socioculturales, es decir, sociales y culturales. Discutir sobre esas implicaciones nos va a permitir entender, pues, cómo se diversifica la, las poblaciones humanas y cómo evolucionan, ¿no? Y bueno, pues, para poder a desarrollar estos aprendizajes, se logra realizando las actividades integradoras, la actividad integradora 1 que se llama posturas de la evolución y la actividad integradora 2 llamada implicaciones de la movilidad humana en la diversidad actual. Estos son los temas que deben de estudiar, analizar y comprender para realizar la actividad integradora 1 y esas los temas para la actividad integradora 2. ¿Okay? También tienen actividades formativas y el foro aprendiendo en el que pues se les invita a responder las preguntas detonadoras, participar brindando retroalimentación a los comentarios de sus compañeros y no solamente se trata de opinar, coincido con lo que dijiste, me parece relevante, sino también pues brindar información, yo leí esto en tal artículo, me parece que difiero en tu ejemplo o tu respuesta porque hay este otro argumento, ¿qué te parece esta otra opinión, compañero? Espero tu réplica. Entonces, hacer esta dinámica no solamente de opinar, sino de informarse y pues cuestionar o invitar al compañero a que profundice más en el tema, ya sea que coincidas o no con su comentario, permite que se haga un debate y se fortalezca el conocimiento. Estas habilidades de comunicación e intercambio de ideas, pero de ideas sustentadas en información previamente investigada sobre el tema, permite que haya un conocimiento, se genere un conocimiento sobre el tema y se profundice más, ¿no? A diferencia de cuando opinan desde su opinión, valga la redundancia, desde sus conocimientos por experiencia, pues sí, pero muchas veces no nos informamos sobre un tema y nos equivocamos o nada más opinamos sin fundamentos. Y eso no permite que haya generación de conocimiento.
Entonces en estos foros pues la intención es que ustedes vayan desarrollando esta capacidad de debatir de manera informada, intercambiando opinión y llevando el debate a una profundización en el tema, ¿sí? Ya sea para reforzar una postura o para intercambiar ideas de manera respetuosa, diferir y sacar conclusiones cada quien, ¿no? Entonces eso es lo que los va preparando, porque finalmente este tipo de ejercicios en nuestra vida cotidiana sirve para poder relacionarnos con pues nuestra sociedad en el abordaje de problemas que pueden aquejarnos como sociedad, temas controvertidos, sociales, políticos, o para la generación de obras en beneficio de nuestra colonia, nuestro barrio, nuestro pueblo, y siempre vamos a encontrar opiniones contrarias, pero sabiendo argumentar, debatir y convencer, pues permiten que podamos lograr de alguna manera objetivos de beneficio común. Entonces estos foros nos van capacitando para, pues a partir de temas que tienen que ver con nuestro módulo, generar esas habilidades comunicativas. Entonces no dejen de participar en estos foros, ¿ok? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, dudas, comentarios. ¿Se oye bien? De mi parte, ninguna duda, asesor, todo claro. Muy bien. Cintia, Lisette, tienes levantada la mano. Adelante. Gracias, asesor. Todo claro, pero solamente una pequeñita duda. En el punto donde dice que coloquemos imágenes y coloquemos la cita de donde tomemos la imagen. Si la imagen la tomé de Canva, ¿tengo que poner cita? Ok, esa es una buena pregunta. Eso tiene que ver con el formato de las actividades. Pues según bueno, la recomendación de Perpen INASEP, cuando son imágenes de Canva y estás realizando la actividad en Canva, no necesitas indicar la cita, ¿no? O la referencia de la fuente, porque es de libre autoría. O más bien, como Canva tiene su propio banco de imágenes, pues se entiende que la licencia se utiliza en Canva, entonces pues no es necesario. Pero mi recomendación es la siguiente, y eso te va a servir porque pues no siempre va a haber esa tolerancia, ¿no? Lo correcto es que si tú utilizas una imagen de Canva o imágenes externas, las presentes en tus actividades de acuerdo a lo que indica el manual de citas y referencias en la sección 5, ¿sí? Donde dice tablas y figuras, ¿ok? Porque igual las tablas se deben de presentar de cierta manera. Es un formato, es una estructura que aplica para cualquier imagen o para cualquier figura que vas a incluir en tu trabajo, llámese línea de tiempo, infografía, mapa mental, etcétera, ¿no? ¿Cómo es la estructura de presentar las imágenes? Bueno, mira, cada que presentes una imagen debe de tener estos elementos. Un título en la parte superior de la imagen con, pues en este caso el título tiene el nombre de la figura, o bueno, pues hace referencia a que es una figura y un número consecutivo. Si tú en tu mapa mental incluyes 6 figuras, pues esas 6 figuras deben de tener en su título el número consecutivo a qué figura corresponde en el orden que vas integrándola en tu mapa, ¿no? Por ejemplo, si es la figura 1, la figura 2, la figura 3, etcétera, ¿no? Y el título de esa imagen o figura. En este caso tenemos que el título es mariposa monarca y la figura corresponde a la figura 1, ¿no? Y abajo tiene la nota o pie de imagen. En algunas instrucciones de las actividades dice que incluya su pie de imagen donde
contenga una breve como decía, una breve descripción, ¿no? Se refiere a la nota, ¿sí? La nota o pie de imagen es lo mismo. En el manual dice que tú puedes presentar tus imágenes con una nota al pie, comentada, o perdón, con descripción o sin descripción. Pero en la nota debe de ir forzosamente la referencia o la fuente de donde obtuviste esa imagen. Y como puedes ver aquí en este ejemplo en pantalla, tenemos que en la figura de la parte izquierda se presenta el ejemplo de una figura presentada con su nota sin descripción. En la nota dice solamente retomada de Dwayne 2007. Esta es la referencia. Autor, Dwayne y año entre paréntesis. Esta es la referencia de que esta imagen tiene una fuente, un autor. Esta referencia completa va a estar redactada en la sección de referencias al final de tu documento con la estructura que menciona o que describe el manual de citas y referencias, ¿no? Que es el autor, el año, el título, la fuente de donde se obtuvo, si fue un libro, una página de internet, un banco de imágenes, el tipo de recurso que es, en este caso es una imagen, y la liga, ¿sale? Todos esos elementos van en la sección de referencias. Y aquí en la nota solamente se indica el autor y el año. En este otro ejemplo de esta misma figura tenemos que es igual la misma figura presentada pero ahora con una nota con descripción. ¿Qué cambia de esta imagen a la otra? Es que en la nota viene la descripción de qué nos muestra la imagen y la referencia. En este caso nos dice que la imagen presenta una mariposa monarca posando en una flor. Entonces, esos son, digamos, la diferencia de cómo presentar una imagen en tus actividades. Si es una imagen de Canva, yo te recomiendo que incluyas en la nota retomada de Canva, por ejemplo, 2024, ¿no? Y se entiende que el autor o el que tiene los derechos de autor sobre esa imagen, pues es Canva. Aunque estés trabajando en Canva, es la manera correcta, ¿sale? Y eso créeme que te va a dar un plus en tus trabajos. Y sobre todo en estos tiempos donde hay que hacer las cosas correctamente y no omitir dar el crédito a los autores, porque después eso se puede venir en nuestro contra. Si no, díganle a Xochitl Gálvez que la estaban acusando de plagio en su tesis, y una ministra por ahí de la Suprema Corte de Justicia que también fue acusada por plagio, o innumerables can cantantes, ¿no? Que de repente toman una pista o una tonada de una canción que no había sido un éxito, pero le ponen una letra más pegajosa y de repente se hacen un éxito, y bueno, ahí viene el reclamo de derechos de autor y son multas millonarias, ¿no? Ahí está el caso de una que canta la de la gatita que le gusta el mambo, no me acuerdo cómo se llama, Cat, no sé qué. Pues esos son ejemplos, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas correctamente de entrada, ¿no? Y esa es mi recomendación. Y para todos, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo se presentan las imágenes en sus trabajos, en sus actividades. Esta es la estructura, ¿sale? Y aquí también se menciona cuando es una imagen de autoría propia. Si ustedes van a presentar en sus trabajos una fotografía que ustedes tomaron, en la nota el autor o la referencia pues nos indica de dónde se obtuvo esa imagen. De elaboración propia quiere decir que es de ustedes, ¿no? O una imagen compuesta de varias figuras, ¿no? También esta es la forma de cómo se presentan, ¿ok? Y bueno, aquí tienen otro ejemplo de los elementos que debe de llevar la imagen. Y esa es la estructura correcta para presentar sus imágenes, ¿sale?
Y aquí en el manual de citas y referencias, si tienen dudas cómo se cita una fuente de consulta tomada de prepa en línea, pues se van a la sección 4 de ejemplos de referencias comunes y recursos de prepa en línea CEP, y aquí van a ver todo el listado de cómo se deben de citar, ¿no? Aquí, si van a citar fragmentos de recursos de prepa en línea CEP, si es una cita narrativa, una cita parentética, etcétera, esa es la estructura. Y en las referencias, cómo se redactan, ¿no? Generalmente, pues esta es la estructura. Ven, aquí viene el autor, es prepa en línea CEP, el año, pues se pone sin fuente porque, bueno, pues así ya viene en el manual. Yo podría decir que en 2024, pero bueno, es sin fuente, ¿no? Ese punto F punto significa sin fuente. El título del recurso, el módulo, el número del módulo, el nombre del módulo y plataforma de aprendizaje, ¿no? Esto es la estructura general, pero ya si se trata de algún recurso específico, si es un PDF, si es una página, si es un SCORM, si es una actividad de aprendizaje, si es un foro, va cambiando un poco la estructura de cómo se redacta la referencia. Pero aquí están los ejemplos, nada más tienen que revisar y hacerlo en base a esta estructura. Y así también para otras fuentes de internet o otras fuentes de consulta que son de internet, desde una página web o un archivo con más de un autor o de una autoría institucional, es decir, que no es una persona, sino una institución, como puede ser la UNAM o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, etcétera. Y así, un artículo de revista, de periódico, un blog o libros, ya sean impresos o de manera digital. Y bueno, aquí ya tienen todos los ejemplos, ¿no? Todas las estructuras. ¿Ok? Entonces, pues nada más tienen que revisar cómo se cita, qué recurso van a citar y cuál es la estructura y buscarlo aquí en el manual. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver Gracias, rápidamente. profesor. ¿Sí? Perdón. Te oigo. Entonces, si coloco la cita de Canva al final de mi documento en las referencias, ¿tengo que poner la referencia de la aplicación o no es necesario? Ya en la sección de referencias, eh, Al final del documento, en la sección de referencias, coloco la referencia de Canva, o sea, de la aplicación de Canva. no, ahí sí te lo ahorras. Ok. Nada más Gracias. cuando presentes tu imagen, en la nota pon retomada de Canva 2024, ¿no? Por decirlo. Y ya en la sección de referencias al final, ya no lo tienes que poner, porque no es necesario en este caso. ¿Sale? Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos con la actividad integradora uno. Bueno, ahorita vayan sacando sus dudas, vayan preparándolas, solamente quiero enfatizar lo siguiente. En esta actividad integradora uno es clave tener presente siempre cuál es el propósito de la actividad, ¿no? En este caso el propósito nos dice la finalidad del por qué o para qué van a realizar la actividad. Y eso nos da un punto de llegada, es decir, la meta final que persigue la actividad. En este caso es comparar los antecedentes y postulados de la teoría sintética de la evolución para analizar la diversidad de seres vivos en el planeta Tierra. Como ven, el propósito es comparar el antes y el después de la teoría sintética.
bueno, de los postulados que anteceden a la teoría sintética y los postulados propios de la teoría sintética, para poder explicar la diversidad de los seres vivos, ¿no? No se trata de hacer la biografía de Darwin o de escribir cuáles fueron los trabajos de Mendel, no, es decir, no está enfocado en las trayectorias de los autores, sino en comparar sus postulados evolutivos. Es decir, eso nos reduce el trabajo a solamente identificar cuál es el postulado evolutivo de Lamarck, qué dijo, en dónde lo dijo, es decir, cuál fue su obra y el año en que se publicó. Lo mismo para Darwin, cuál es su postulado evolutivo, qué fue lo que dijo, en dónde lo dijo y en qué año se publicó. Lo mismo para Mendel y cada uno de los autores de la teoría sintética. ¿Ok? No tienen por qué mencionar si nació, vivió, tuvo papás, viajó en el Beagle, anduvo por las Islas Galápagos. No, sí, puntualmente cuál es su postulado, ¿no? Y eso es lo que nos dicen las instrucciones, ¿no? Identifica los postulados más importantes de los modelos sobre la evolución. ¿De quiénes? De Lamarck, de Darwin, de Mendel y de los autores de la teoría sintética. De cada uno, ¿sale? De Dosomsky, Ernest Mayr, Gaylor, Ledyard y Huxley, ¿sale? Para poderlos contrastar, para que cuando yo vea su línea del tiempo diga, ah, bueno, aquí me está poniendo el postulado de Ernest Mayr. Yo ya sé qué postulado pues aportó Ernest Mayr a la teoría sintética, en qué obra lo publicó y en qué año. Yo eso es lo que quiero encontrar en sus líneas del tiempo, ¿sí? Y comparar con lo que dijo o postuló Darwin, o lo que postuló Lamarck, o Steven, etcétera, ¿no? Y a mí, o bueno, a la actividad no le interesa si Darwin viajó en el Beagle, si anduvo en las Islas Galápagos, no. Nos interesa saber cuál es su modelo evolutivo, ¿ok? Eso de manera puntual, y así van a tener una línea de tiempo donde claramente se observen las fechas y en este caso los postulados de cada uno de esos autores debidamente ubicados en tiempo y con una descripción puntual de qué consiste cada postulado, la obra en que se publicó, el título de la obra y la fecha en que se publicó. A eso se refieren estas dos instrucciones. Y bueno, pues hacerlo en Canva, ¿no? Aquí están los tutoriales de cómo compartir zonas en Canva. Aquí una recomendación, si ustedes van a compartir su enlace, háganlo siguiendo las instrucciones de estos tutoriales. Preséntenlo no como animación o como presentación, sino con la opción compartir y editar para que yo pueda ver que el mapa, perdón, que la línea del tiempo pues le hicieron desde su perfil y que pueda yo leer el texto, seleccionarlo y verificar su autenticidad, ¿sale? En cada una de las descripciones de los postulados evolutivos indican la referencia, el autor y el año. ¿Dónde investigaron el postulado de Darwin? En un libro, en una revista. ¿Quién fue el autor? ¿En qué año se publicó esa revista? Eso indíquenlo. Si por ejemplo de Charles Darwin dicen ustedes o describen que su postulado de la teoría evolutiva es que pues todos los seres vivos comparten un ancestro en común y eso lo tomaron de una revista Ciencia publicada por la UNAM en 2020. Ah, bueno, pues yo quiero ver que en su descripción de su modelo evolutivo de Darwin, la referencia dice UNAM 2020, ¿no? Y en la sección referencias busco y veo que es una revista que tiene un título y que corresponde a una publicación de la UNAM, ¿ok? Esa es la manera correcta de
no solamente responder la actividad, sino de sustentar sus respuestas y darle el crédito al autor de la información que nos sirvió a nosotros para comprender y saber qué postulado desarrolló Darwin, darlo como respuesta en este caso en la línea del tiempo, y saber el autor, ¿no? Para que si alguien lee su trabajo y quiere saber más sobre el postulado de Darwin, pues se vaya a la referencia y busque la fuente, obtenga esa fuente y lea, ¿no? Todo el postulado completo, ¿ok? Y en la conclusión que se les pide, vean, en la conclusión, en un párrafo de 8 a 10 renglones, se les pide que respondan cómo se explica el origen de la biodiversidad actual con base en la teoría sintética. Lo que les comentaba hace unos momentos, ¿no? Si ustedes logran entender los postulados de la teoría sintética y los factores evolutivos que la teoría sintética menciona de cómo se diversifica la vida en nuestro planeta, van a poder responder el origen de la biodiversidad, ¿no? A partir de la teoría sintética, ¿ok? Ahí van a decir, bueno, los factores evolutivos, mutaciones, selección natural, deriva génica, flujo genético, operan de tal forma, se interrelacionan así en la diversificación de la vida, dando como resultado la variación genética y por ende pues se dan los procesos de especiación por aislamiento reproductivo, por tales condiciones en el ambiente, etcétera, y bueno, esto opera en la diversificación de la vida de nuestro planeta, ¿no? Entonces, como ven ahí ya están respondiendo a la actividad, o bueno, en este caso la conclusión, pero haciendo uso de estos conceptos estudiados y aprendidos a partir de los recursos de Prepa en línea CEP y de los recursos que ustedes en internet investiguen y encuentren, ¿sale? Hay muy buenos recursos y tienen toda la internet para buscarlos, ¿ok? Bueno, por aquí estoy leyendo una pregunta de Julieta, dice, ahorita te doy la palabra Cintia, ¿ok? Oigan compañeras, me baja calificación si se me olvidó poner el nombre del asesor en la actividad. Apenas me enteré que otros compañeros ponen el nombre de su asesor y nunca me han dicho nada por no hacerlo. Lo he hecho pocas veces porque se me olvida. Ok, bueno, de entrada, yo en esas, como dicen, cosas mínimas no me fijo. Pero, pues, sí es importante saber que en la portada de tu actividad deben de ir estos elementos, y no lo digo yo, lo dicen las instrucciones, ¿no? En el punto 4 de la actividad 1, en la instrucción 4, se te dice que en tu portada incluyas tu nombre, la generación a la que perteneces, el grupo, el nombre del asesor y la fecha de entrega. Entonces, si no estás poniendo alguno de estos elementos es porque, ojo, no estás leyendo correctamente y con detenimiento las instrucciones, porque aquí está todo. El propósito de la actividad es el para qué y las instrucciones es el cómo lo vas a hacer, ¿ok? No es lo mismo a que te diga tu mamá, hija, ve al mercado y tráeme 10 kilos de tortilla de mano con la señora Gloria porque ella hace muy buenas tortillas de mano. A que tú hayas entendido, ve y tráeme tortillas. Entonces tú vas al mercado y traes cualquier tortilla, tortilla de máquina. Regresas a tu casa y tu mamá te regaña. ¿Por qué? Pues porque no entendiste las instrucciones, no estuviste atenta escuchando las instrucciones. Lo mismo aquí, si ustedes no leen con análisis y detenimiento las instrucciones, sino que le dan una leída y de repente ya empiezan a hacer las actividades y no tienen en cuenta el propósito y no comprenden las instrucciones, van a ir omitiendo algunas algunos aspectos de las actividades, van a hacer omisiones o van a entregar otras
pide, ¿no? Y me ha pasado porque en las líneas del tiempo a veces me toca leer toda la biografía de Darwin, de Mendel, y de repente me preguntan, profesor, es que no me cabe en mi línea del tiempo toda la información que me piden hacer. Ah, bueno, ¿cuál es toda la información? Ah, es que estoy hablando de la biografía de Darwin. Oye, no te están pidiendo que describas la biografía de Darwin en tu línea del tiempo. Te están pidiendo que contrastes los postulados evolutivos de estos autores. Entonces, ojo, céntrate solamente en describir los postulados en tu línea del tiempo y compararlos. Lo mismo, ¿sale? Bueno, de aquí me agarré para darles una exhortación a todos ustedes para que lean con detenimiento las instrucciones. Eso es clave, tener presente el propósito de la actividad y comprender las instrucciones para cumplir con, ahora sí que debidamente con las actividades y no perderse en el camino, ¿ok? Y bueno, incluso aquí en este punto 4 se les dice el orden de los elementos que deben de incluir en su documento, que suban al espacio de tareas, y la nomenclatura del archivo, cómo lo van a nombrar. Ojo, aunque aquí no viene la extensión, acuérdense que esta es la estructura, pero en su archivo no deben de borrar el punto docs, punto doc, ¿sí? Esto, porque si lo borran, bueno, no pasa a más a que yo lo tenga que poner, ¿no? Docs es para un archivo de procesador de texto, PDF para un archivo PDF, ¿no? JPG para una imagen, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante, ¿ok? Bueno, ahora sí, Cintia. Sí, asesor, disculpe, tengo una duda. En la parte de la conclusión, ¿debemos de citar o la podemos hacer con nuestras propias palabras de todo lo que, por decir, lo que aprendimos de lo que leímos de los recursos de Prepa en línea? Muy buena pregunta. La respuesta es la siguiente. Se espera que ustedes redacten sus palabras, perdón, sus respuestas en sus propias palabras. Pero ojo, cuando decimos en sus propias palabras, quiere decir es que ustedes sepan explicarlo como ustedes hablan, como ustedes se comunican, pero reflejando que han integrado en su conocimiento el manejo de los conceptos, en este caso de los temas que están relacionados con la pregunta o con la conclusión, ¿sale? Si hablas de cómo se diversifica la vida en nuestro planeta mediante los mecanismos evolutivos de la teoría sintética, pues explicas eso. Pero ¿de dónde aprendiste o estudiaste esos conceptos? Pues de alguna fuente. Entonces a lo mejor tú dices, no, las mutaciones son un factor evolutivo que abona a la diversificación de la vida. ¿De dónde tomaste ese conocimiento? A lo mejor de una revista, de un recurso de Prepa en línea. Ah, bueno, pues una vez que terminaste de citar tu respuesta y sustentaste tu respuesta con este argumento, con esta información tomada de esta fuente, indicas la fuente, ¿no? Autor y entre paréntesis año, ¿vale? Eso cuando yo lo leo en un párrafo, ok, dejen ver aquí un ejemplo de cita. Pues digo, esta estudiante está respondiendo bien, está respondiendo en sus propias palabras y está sustentando su respuesta con información de una fuente y está indicando la referencia, ¿no? Entonces, pues digo, perfecto, esta estudiante está demostrando un buen dominio del tema, sabe dar una buena respuesta, pero además sabe indicar la cita y la referencia, ¿ok? Bueno, aquí no se ve bien, pero pues en un texto, en un párrafo, tú redactas en tus propias palabras y te apoyas con argumentos o información que tomaste de alguna fuente, la mencionas en tus propias palabras. Cuando la repites tal cual,
de así como lo dijo el autor, entonces tienes que indicarlo como una cita directa, ¿no? Y en el manual de citas y referencias, en la sección 2 si no mal recuerdo, ahorita déjenme busco, nos indica cómo se deben de indicar las citas, porque hay citas directas, cortas, largas, o citas indirectas, o citas por autor, etcétera, ¿no? Entonces todo eso viene aquí en la sección 2, ¿sí? La página 13 a 20. Y aquí te dan todos los ejemplos, ¿sale? De cómo se debe de indicar. La cita es cuando tú repites o te apoyas de información que dijo un autor y la integras en tu respuesta. Y la referencia es, pues eso, refiere a la fuente de donde obtuviste esa información, es decir, al autor. Son dos cosas distintas, a veces se confunden, ¿ok? Entonces, pues todo esto viene aquí ya explicado y desglosado en el manual de citas y referencias. Si tienes dudas sobre qué es una cita, qué es una referencia, aquí en la sección 1.3, este, página 10, está esta tablita donde se indica que es una cita, que es una referencia, que es la sección de referencia, que es la fuente, que es la bibliografía, ¿ok? Entonces esto, por más trivial que te parezca, que a veces ya lo omiten, lo debes de tener presente para, pues, realizar tus actividades otorgando el crédito correcto a los autores, ¿no? Muy bien. Yamilet dice, por eso es importante ponerle portada a todas tus actividades. Yo siempre les pongo. Muchas gracias. Muy bien, Cintia. Perdón, ya no te dije si había otra duda más, perdón. Ok, todo claro. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguna pregunta, Sí, duda? asesor, todo claro. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta o duda sobre la actividad 1? De mi parte no, asesor. Muchas gracias. Ok, De mi parte tampoco, asesor. Gracias. perfecto. Vamos con la actividad 2. Bueno, aquí ya voy a ser un poquito más específico y pues ya vimos varias cuestiones con la actividad 1. En la actividad 2 lo mismo, comprendan cuál es el propósito. El propósito es explicar cómo el crecimiento de la población y la movilidad se relaciona con la diversidad cultural, social y biológica de tu contexto. Es decir, aquí se espera que ustedes puedan identificar cuáles son las implicaciones de, la, de las interacciones de las poblaciones humanas en el proceso de cómo se mueven las personas o las poblaciones, no solamente en el fenómeno de la migración, es decir, las causas del por qué se tienen que ir personas de su lugar de origen a otras, por cuestiones económicas, por cuestiones de salud, desplazamientos forzados, ¿no? Por cualquiera que sea, pero relacionarlo con, pues, sus repercusiones en la diversidad cultural, social y biológica. Si ustedes se ponen a analizar en su entorno, en donde ustedes viven, seguramente hay familias que son nativas del lugar, son lugareños, ¿no? Por ejemplo, si yo soy de Oaxaca, pues aquí hay muchos oaxaqueños, pero seguramente en mi colonia debe de haber personas que vienen de otras regiones, tanto del interior del estado como de otros estados o incluso de otros países. Vinieron aquí por diferentes cuestiones, ¿no? Pero las implicaciones sociales, culturales y biológicas es que vienen a, de alguna manera, a contribuir con la dinámica de la población. A veces traen costumbres, formas de organización, tipos de comida, tipos de vestimenta, forma de hablar, etcétera, distintas a las de aquí, y eso viene a tener ciertas implicaciones, aceptación, no, qué bonito se visten con sus vestidos
o vestimentas típicas, ¿no? O también cuestiones como la discriminación, ¿no? Por ejemplo, ay, no sabe hablar el español, apenas si sabe hablar. ¿Por qué? Porque habla un idioma, ¿no? Un zapoteco, un mixteco, o por ejemplo un gringo cuando llega aquí a México y quiere hablar el español, pues también, ¿no? Causa gracia. Pero vean cómo a un gringo, a nosotros nos causa gracia, pero si vemos a un eh, indígena hablando español y no logra hacer frases pues coherentes o entendibles porque pues su contexto de su idioma es otra estructura, pues a veces eso causa burla o incluso pues algunos se aprovechan de ello, ¿no? Discriminación, etcétera. Esas son las implicaciones que ustedes deben de identificar, ¿no? En las interacciones de las poblaciones, ¿no? Y bueno, ¿qué van a entregar? Una infografía donde comparen diferencias ambientales, sociales y culturales entre dos estados. ¿De qué manera lo van a hacer? Bueno, aquí en la instrucción 2 se les dan todos los pasos a seguir. Es importante que en sus gráficas ustedes lo hagan de acuerdo a lo que se pide aquí. En el eje de las X coloquen el tiempo en años, ¿sí? Y en el eje de la Y coloquen el tamaño de la población en millones de habitantes. Cada eje de su gráfica debe de tener el título y la unidad de medida, ¿no? En años o en millones de habitantes. Tomar información para elaborar sus gráficas de este recurso, Cuéntame INEGI. ¿Qué es lo que deben de hacer? Bueno, elegir dos estados que van a comparar, uno donde ustedes son originarios o de donde ustedes vivan y otro que a ustedes les parezca interesante, ¿no? Eligen un estado, por ejemplo, ahorita elegí Morelos, van a la sección de población, aquí abajo, dan clic y se abre esta primera información que corresponde al número de habitantes, ven cuántos habitantes hay, pero lo que importa es que se vayan a la dinámica de la población y aquí tomen la información que se muestra en esta gráfica, que es desde 1900 a 2020, donde se les pide a ustedes que pues tomen los datos de los últimos 80 años. Si el último año fue 2020, hacia atrás 80 años es hasta 1940. Toman el dato de cuántos habitantes había en 1940 y hasta 2020 y con esto construyen su gráfica. Ojo, no vayan a hacer una captura de imagen de esto y la peguen en su infografía. No, deben de hacer su gráfica, ¿no? De acuerdo a la instrucción 2. Y en su infografía, en la nota al pie, describir la tendencia que se muestra en los datos, ¿no? ¿Cuánto creció? ¿En qué año? ¿O a partir de qué año? ¿Y qué cantidad en millones de habitantes creció? Comparando un estado con el otro, ¿no? Eso es lo importante. Y bueno, pues igualmente aquí cuando ustedes hagan las comparaciones en las dos diferencias de cada estado con respecto a la diversidad natural, social y cultural, la recomendación es que esas dos diferencias sean en el mismo eh, del mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, dos diferencias naturales entre Morelos y Nuevo León. Lo ideal es que si son dos diferencias respecto a la diversidad natural, a lo mejor comparan el clima de Morelos y el clima de Nuevo León. Y otra diferencia es la vegetación y la vegetación, bueno, de Morelos y la vegetación de Nuevo León. Eso es lo correcto. Lo incorrecto es si, por ejemplo, ustedes para Morelos describen cuál es su vegetación y cuál es su clima, pero para Nuevo León describen cuál es su tipo de suelo y qué tipo de animales hay. Entonces,
realmente ahí no están comparando, sino que están describiendo características de la diversidad natural. ¿Por qué? Porque no hay comparación entre suelo, clima o vegetación, ¿no? O incluso el tipo de animales, pues tampoco, ¿no? Entonces tienen que comparar mismos aspectos en el ámbito o en la categoría de diversidad natural, diversidad social y diversidad cultural. ¿Ok? Aquí se les dice qué aspectos pueden comparar de la diversidad natural, de la diversidad social, de la diversidad cultural. ¿Ok? Y también se les pide que hagan una conclusión. Después que realizaron su infografía, esa conclusión va en el documento. ¿Qué es lo que van a concluir? ¿Sí? Este, aquí se dice, ¿no? Dice, identifica y describe... No, permítame, ya perdí la conclusión. Ok, aquí está. En la conclusión, igual, en un párrafo de 8 a 10 renglones, se les pide que expliquen al menos tres implicaciones socioculturales de la movilidad, la migración poblacional. Ojo, son implicaciones socioculturales. Si tienen dudas qué es sociocultural, bueno, pues son aspectos que integran o que están interrelacionados en lo social y lo cultural, entre ellos, pues la distribución poblacional, sus fiestas, ceremonias, su gastronomía, su idioma, ¿sí? Todo eso. ¿Okay? ¿Y qué es una implicación? Una implicación es algo que está relacionando a un hecho o a un evento, ¿no? Es como una consecuencia de. Entonces, aquí se les pide que expliquen al menos tres consecuencias, entre paréntesis, socioculturales de la movilidad, ¿no? Poblacional. Aquí, ojo, el error que algunos cometen es que no explican implicaciones socioculturales, sino que describen cuáles son las causas de la movilidad o cuáles son los efectos negativos de la migración en los estados, ¿no? Que es la demanda de recursos, la explotación de los migrantes, el desplazamiento de las poblaciones nativas. No, céntrense en explicar tres implicaciones socioculturales. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué implica que pierdan su celular actualmente? ¿Cuáles son las implicaciones de perder su celular actualmente? ¿Qué me dirían ustedes? Primera idea que se les venga a la mente. ¿Cuáles son las implicaciones de perder su celular? ¿Sí, Julieta? Que perdemos nuestra información de contacto, y tenemos, por ejemplo, los correos y esas cosas, tendríamos que ahí se abre una emoción, volver a recuperar toda esa información y también las fotografías Así es, y ¿no? los mensajes de WhatsApp y todo eso. Ok, la implicación es que pues pierdes algo valioso, tanto en información como equipo, y luego pierdes datos importantes, como dice Yamilet, es lo mismo, pero también puede ser que otra implicación es que alguien que haya encontrado tu celular pueda acceder a tu perfil de Facebook y eso haga que a lo mejor haga mal uso de tu cuenta, publique cosas que tú no quieres, etcétera, ¿no? Entonces todo esto implica un riesgo, ¿no? Una pérdida, un riesgo, etcétera. ¿Sí, Julieta? Bueno, vi que levantaste la mano de nuevo. Ah, sí, eso que dijo, también hay gente que tiene apps de banco en su celular, como mi papá, y no había pensado en eso. ¿Ok? Entonces, como ves, una acción tiene efectos o consecuencias, ¿no? Y esas son las implicaciones. Lo mismo, con este pequeño ejercicio, pues quise como encauzarlos, qué es lo que deben de hacer cuando hagan su conclusión. Imagínense cuáles son las implicaciones de la migración, es decir, cuáles son las consecuencias de que las personas vayan de un lugar a otro en el contexto sociocultural.
se llevan sus tradiciones, se llevan su forma de hablar, su gastronomía, su tipo de organización, sus bailes, etcétera, ¿no? Y cuando llegan a ese otro lugar, eso implica que sean aceptados, sean rechazados, se mezclen esas culturas con las que llegan. Ah, bueno, pues todo eso abona a qué? Pues a que haya una mayor diversidad sociocultural o haya problemas de discriminación, etcétera. Entonces, ese es el ejercicio que deben de hacer para responder la conclusión, ¿no? E identificar al menos 3 implicaciones socioculturales. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, dudas que tengan. De mi parte no, asesor, muchas gracias. Ok, Lisette, ¿quedó De mi claro? parte tampoco ninguna duda, asesor. Muy bien, Gracias. Cintia, Yamilet, o perdón, Jamilet, también sé que ninguna, Nayeli ninguna. Perfecto. Pues espero que con estas indicaciones y lo que vimos quede claro y bueno, pues realicen sus actividades cumpliendo el propósito de cada una de ellas y cumplan al pie de la letra las instrucciones. No omitan nada y tampoco divaguen o se pierdan de el propósito de las actividades. ¿Ok? Esa es la finalidad, ¿no? De esta videosesión. Igualmente, si surgen dudas, preguntas, etcétera, pueden compartirlas en el foro Aprendiendo. También no solamente es un espacio para debatir sobre un tema, sino también compartir sus dudas e inquietudes. Y también por mensajero les puedo dar respuesta. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? Si no, pues para dar por concluida esta sesión y no alargarla más. Si no hay preguntas, si no hay dudas, pues las invito para el día viernes a nuestra sesión de espacio abierto. El horario, pues tentativamente va a ser igual a las 9 de la noche, a menos de que ustedes ahora sí que en el cuestionario de, fijemos el horario para las videosesiones, digan otra cosa, ¿ok? Muy bien, pues si no hay preguntas, dudas, les agradezco su tiempo, su participación y nos vemos la siguiente sesión. Por lo pronto seguimos en plataforma. Que tengan una excelente noche y de nuevo gracias. Gracias, asesor. Bonita noche. No, Gracias, asesor. Bonita noche. Okay. igualmente a ustedes, excelente noche. Hasta luego.